chulo, hay un riesgo enorme de corrupción. Entre otras cosas, esa ADRES es la gran ganadora, una ADRES súper fortalecida. 90 billones. Convertida en un megabanco de la salud, con poderes autónomos para ser pues el gran patrón de la salud en Colombia. Augusto Galán fue ministro de Salud y es director de un observatorio muy respetado en estos temas de salud que se llama Así Vamos en Salud. Doctor Galán, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para la audiencia. Doctor Galán, pues ustedes se han dedicado a estudiar el texto que fue aprobado anoche. ¿Cómo le parece? No, yo creo que el fondo de la discusión está primero, en qué es lo que queremos hacer, cuál es el objetivo de la reforma, qué es lo que queremos mejorar. Eso nunca ha quedado claro, porque la posición del gobierno parece mucho más orientada simplemente a influir o a incidir o a modificar organizaciones, entidades y ese tipo de estructuras. Cuando lo que nosotros deberíamos estar atendiendo es cómo vamos a solucionar el mejoramiento del acceso oportuno a la prestación de los servicios, que esa era la problemática que ya traíamos. El sistema de salud necesita mejoras, por supuesto, y necesita mejoras orientadas a facilitar la oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios y la calidad. El gobierno ha buscado modificar e incidir en lo que tiene que ver con la organización de la demanda de los servicios, pretendiendo con ello solucionar un problema de la oferta. Y haya cometido un gravísimo error, porque lo que ha hecho es profundizar los problemas de la oferta. Entonces, esta reforma, adicionalmente, nos retrocede a una etapa muy primaria de la seguridad social en el mundo, y particularmente en Europa, cuando había un pagador de facturas. Eso era lo que había antes de 1970. Ese fue en su momento doctor Galán, el Seguro Social. Técnicamente, ese pagador se llama ADRES y va a ser pagador único y va a ser efectivamente, va a funcionar como un superpoderoso banco. ¿Cuál es el problema históricamente con una figura como esa, doctor Galán? Pues que no maneja eficientemente los recursos. O sea, con esa etapa de la seguridad social se logró la cobertura en seguridad social, en salud en esos países europeos. Pero el manejo eficiente de los recursos no se dio, porque simplemente era preste servicios y yo pago facturas. Pero no había una gestión integral de los riesgos en salud, que no solamente son los riesgos de las personas en su salud, sino los riesgos financieros y operativos del sistema. En esta propuesta del gobierno, eso está desapareciendo. El problema no es si subsisten o no subsisten las EPS. El problema es si esa gestión integral de riesgos en salud va a prevalecer, porque los sistemas de salud tienen que ser sostenibles. Eso se logró en Europa en una segunda y tercera etapa, cuando ya estaban o están en Europa asignando mucho más eficientemente los recursos a través de esa gestión integral. Nosotros habíamos evolucionado en estos 30 años en esas tres etapas y ya nos encontrábamos en la tercera. Entonces, el fondo de la discusión está ahí. Estamos retrocediendo con esta propuesta más de 30 años. Doctor no Galán, son 30 años. Y ese retroceso va a significar que, tal y como fue aprobada esta reforma a la salud anoche, ¿qué cosas vamos a tener o vamos a dejar de tener? Pues en primer lugar, los usuarios y pacientes van a tener muchos problemas, porque se les va a profundizar posiblemente, no hay una ruta clara en esta propuesta de cómo el paciente navega dentro del sistema de salud. No hay quien se responsabilice de él, no hay quien le responda ante sus necesidades en salud, y eso queda diluido entre las secretarías de salud, el CAP o los CAPS y las gestoras, que terminan convirtiéndose en unas auditoras. Su función, conforme la hemos conocido, con sus virtudes y sus defectos,
pues desaparecería y se convertiría simplemente en unas auditoras. Para esos efectos, me imagino que esto no es solo semántico, que las EPS pasen de ser empresas prestadoras del servicio de salud a empresas gestoras de servicios de salud. Para una persona que en este momento tiene su EPS, ¿eso en la práctica qué significa, doctor Galán? Pues mire, yo quisiera, y si me permite una analogía para que la opinión pública comprenda de qué estamos hablando. Sí, señor. El modelo anterior, o pues mejor dicho, lo que están tratando de cambiar, es como en una familia alguien está encargado de gestionar los recursos financieros de esa familia. ¿Y qué hace esa persona? Esa persona, lo primero que evalúa es cuáles son las necesidades de esa familia, qué necesitan cada uno de los hijos, qué necesitan los miembros de esa familia. ¿Y después qué hace? Sale y busca en dónde le pueden prestar bien esos servicios, con la mejor calidad y al menor costo posible. Luego, ¿qué hace? Pues se asegura de que eso se cumpla y paga las facturas y audita y revisa pues que eso se cumpla. ¿Para qué? Para hacer sostenible esos recursos financieros de la familia. Lo Galán, que están proponiendo, lo que está proponiendo, y termino ahí, lo que están proponiendo es como si ahora se le entregara a cada uno de sus miembros de la familia una tarjeta de crédito y el jefe de la familia dijera, listo, ustedes busquen y adquieran lo que necesiten, lo cual suena muy bien, y yo pago, yo me encargo de pagar. Esa es la diferencia. Entonces, en el primer escenario hay un control del gasto. Eso lo necesita cualquier sistema de salud, porque las presiones sobre los sistemas de salud son crecientes y los recursos siempre serán estrechos. En el segundo caso, pues no va a alcanzar la plata. Y lo estamos viendo en el Fondo de Salud del Magisterio. El mismo Superintendente Nacional de Salud lo dijo el miércoles. El sistema del Fondo de Salud del Magisterio no está funcionando y es ese modelo antiguo de seguridad social, de la manera como está procediendo y cómo no está cumpliendo a satisfacción con la salud de los maestros. Entre otras cosas, estamos llenos de quejas de profesores todos los días denunciando que lo que antes tenían se los quitaron, ¿verdad? Correcto. O sea, en primer lugar, ese régimen exceptuado pues se quedó estancado en ese modelo de seguridad social antiguo. Y no hubo una modificación realmente. Hoy se está diciendo que fue culpa del presidente de la Fiduprevisora y una serie de explicaciones, pero en realidad es el modelo en sí. Sí. Ese modelo tiene falencias, doctor entonces Galán, tiene problemas. Uno de los argumentos de anoche a lo largo de todo este debate, encabezados por el gobierno, por todo el petrismo, es que esto es un negocio de privados y que están ganando plata, que yo digo entre paréntesis como si fuera un descubrimiento. Claro que metimos empresas del sector privado y claro que están ganando plata, porque hasta los años 90 esto fue profundamente ineficiente manejado por el Estado. Ese tema de que los privados manejaron plata con la salud de los colombianos, ¿eso salió bien a modo de balance después de 31 años de gestión de manos privadas manejando el servicio de salud en Colombia? Mire, Néstor, la alianza público-privada que teníamos o que ha venido manejando el sector salud en los últimos 30 años es realmente un éxito. Y se lo voy a explicar en 3 puntos. Sí, sí. Primero, durante 45 años, desde que nació la seguridad social en Colombia entre 1947 y 1992, la cobertura de seguridad social en salud llegó al 23% de la población. Con la alianza público-privada logramos la cobertura universal en menos de 30 años. Eso primero. Segundo, la distribución solidaria y equitativa de los recursos, la asignación de subsidios que había antes de 1992, que eran por vía de la oferta. Esto, para la opinión pública, era pagar por presupuestos históricos. Los subsidios llegaban a los hospitales por presupuestos históricos, que era de lo más ineficiente. Y apenas, cerca del 60% de los subsidios en salud se asignaban a los quintiles socioeconómicos más altos de la población.
Y tercero, desde el punto de vista de manejo eficiente de los recursos y protección financiera, el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo, que es el gasto más inequitativo que puede haber en salud. La persona que tiene que utilizar sus propios recursos financieros o gastarse su patrimonio para pagarse la salud, era del orden del 42% y el gasto total privado era el 57% del gasto total en salud. Y eso lo redujimos en el gasto de bolsillo a menos del 15% en 30 años, generando una protección financiera muy grande para la población que se materializó o se hizo más evidente durante la pandemia, que nadie tuvo que pagar la atención en salud ni sacrificar su patrimonio cuando fue atendido en cuidado intensivo y demás en el COVID. Y hoy en Estados Unidos hay personas que todavía están pagando esas atenciones o hipotecaron su casa o la perdieron, etcétera. En el caso colombiano, la protección financiera fue de esa magnitud y la logramos reducir, y es ejemplo en el mundo. Entonces, doctor Galán, permítame, lo interrumpo ahí, ya que usted menciona el gasto de bolsillo, y usted lo explica muy bien, es lo que sacamos de nuestro ahorro para pagar la salud que no nos entrega el sistema de salud al que estamos afiliados. Y hay unos estudios que dicen que en los últimos 2 años ese gasto de bolsillo, todavía sin la reforma, viene incrementándose, porque la gente ha tenido que pagar de su bolsillo medicamentos que no entregan en el sistema de salud, inclusive contratar médicos especialistas y demás. Con esta reforma, si se llega a aprobar completamente en el Congreso, ¿qué va a pasar con ese gasto de bolsillo que lo pueden asumir básicamente las personas con recursos? Oí al ministro decir que pues nosotros, por ejemplo, quienes estamos conversando y otros, tenemos la posibilidad de pagar otros seguros complementarios, seguros privados, seguros de medicina prepagada, pólizas. No sé si escuchó al ministro. Él dice que él también está en los privilegiados y que él también tiene medicina prepagada. Sí, correcto. Y digamos que para allá voy. Una preocupación profunda que tenemos con esta reforma es que los más afectados son las poblaciones más necesitadas con esta reforma. Porque los demás nos vamos a acomodar y vamos a volver a 1992 y 1990, en donde un grupo de la población tenía la posibilidad. Es que el 57 eran 57 pesos de cada 100 que nos gastábamos en el país en salud, que era gasto privado, y con eso solamente se cubría el 17% de la población. Los recursos que tenía el sistema de salud público era el 13% del gasto total en salud en 1992 y tenía que cubrir al 60% de la población. De allá venimos, y eso es lo que hemos logrado, esa mayor equidad, y nos falta mejorar la equidad, por supuesto, tenemos problemas entre el campo y la ciudad, pero la transformación que se había logrado y que se venía logrando era muy grande en esa materia, no solamente de la cobertura, como se dice, sino de la solidaridad y del manejo eficiente de los recursos, que son los 3 principios que plantea la Constitución para el manejo del sistema de salud y de la seguridad social en salud. Sí, doctor Galán, sobre los retos en la reforma a la salud y las expectativas, sobre todo por cómo la vendieron, había 3 ejes: la infraestructura, el desabastecimiento de medicamentos, que es un problema que hoy padecen muchos pacientes, y los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo que una persona tiene que esperar para conseguir una cita o para que le den un medicamento o un tratamiento. ¿Eso lo mejora, eso lo resuelve esta reforma a la salud? No vemos cómo la reforma lo mejora. Por el contrario, lo que les decía antes, para nosotros es muy posible que vaya a profundizar, como lo estamos viendo, los problemas de la oferta. Usted lo dice muy bien. Los retos que traíamos en el sistema de salud eran fundamentalmente unos retos de oferta en la prestación de los servicios. Habíamos logrado una cobertura muy grande, eso que les menciono. ¿La cobertura del sistema de salud en Colombia es 99% más o menos? Correcto, estaba en el orden del 99%, y habíamos pasado del 23% al 99% en estos 30 años. Su tesis, doctor Galán, es que si nos vamos a devolver en el tiempo, quienes podemos tener prepagada, no vamos a sufrir lo mismo que van a sufrir quienes no tienen prepagada. Correcto.
correcto. Ese es, digamos, una preocupación central, porque de hecho lo estamos viendo. Alguien me hizo la pregunta sobre el gasto de bolsillo y cómo las personas ya se estaban empezando a mover. El año pasado vimos unas cifras de Fasecolda que mostraban un incremento del 18% en los seguros privados y en la adquisición de seguros privados y en el crecimiento que ha tenido los seguros privados. Que esta puede ser la explicación de por qué ha crecido el número de personas que tienen hoy medicina prepagada en Colombia, porque es el refugio o va a ser el refugio. Pues en la medida en que usted encuentra barreras de acceso y dificultades en el acceso, la medicina prepagada se había quedado en 800.000 afiliados durante 25 años, desde 1993. Mantenía en 800.000 afiliados y eso estamos viendo ese incremento. ¿Y por qué? Hoy está en cuánto? Hoy son más de 4 millones de afiliados. Pues eso suma no solamente medicina prepagada, sino también seguros de hospitalización y cirugía, y posiblemente ahí están incluidos los seguros complementarios, que no son seguros propiamente privados, sino son dentro del sistema de salud adicionales. Pero aún así, doctor Galán, eso tampoco va a garantizar nada. Y le pongo en este momento un caso puntual. Tengo a alguien muy cercano que necesita un reemplazo de un órgano. Tiene Colsanitas, pero cuando son esas cirugías de alto costo, quien aprueba la cirugía es la EPS, es decir, Sanitas. Y en este momento yo he estado averiguando y, por ejemplo, en todo Medellín ya no hay un solo hospital ni una sola clínica, salvo Las Vegas, que esté autorizando en este momento EPS que estén autorizando para Sanitas cirugías de alto costo, siendo que la persona tiene Colsanitas, es decir, la prepagada. Luego ni siquiera garantiza tampoco que las cosas vayan a estar mejor. No, tampoco, no importa. Todas las cirugías, los tratamientos y cirugías de alto costo, aunque usted tenga preparada, los asume y los paga la EPS suya. Entonces, aquí viene el problema, doctor Galán. ¿Qué va a pasar incluso para la gente que creyendo tener prepagada, cree estar segura y cree tener un respaldo con el nuevo modelo, y si por el contrario no puede terminar también sufriendo un deterioro en la atención y, por ejemplo, en el caso puntual con lo que tiene que ver con tratamientos y cirugías de alto costo? Pues usted tiene un punto ahí, porque muy seguramente los seguros privados van a tener que incrementar sus primas. Porque digamos, y era como la elaboración que venía haciendo sobre los 800.000 afiliados. O sea, esas personas no se movieron a los seguros privados. Porque el plan de beneficios que nosotros tenemos en Colombia es un plan maravilloso, es un plan muy amplio, es un plan que es reconocido por su amplitud, o sea, coberturas de tratamientos de 50 millones de pesos mensuales, de acuerdo a la patología de la persona, e inclusive mucho más que eso. En enfermedades huérfanas, que son los primeros pacientes que van a sufrir. Y por supuesto, la medicina privada, los seguros privados muy posiblemente no van a poder cubrir ese tipo de condiciones de tan alto costo, o van a tener que cobrar unas pólizas excesivas. Claro. Entonces, sí, ese es, digamos, esa es parte de la preocupación muy grande. Nosotros habíamos tenido un desarrollo de un sistema, venimos en un sistema de salud que todavía mantenemos en gran medida, pues muy equitativo y muy eficiente. O sea, es que nosotros gastamos $1.500 per cápita corregidos por poder adquisitivo del dólar, $1.500 per cápita al año. Cuando el promedio de los países europeos es de $5.000 per cápita. Lo de anoche, la aprobación de anoche, lo que demuestra es que el Congreso compró la tesis del gobierno de que teníamos un pésimo sistema de salud, uno de los peores del mundo. Pues yo sí quisiera estar seguro de que el Congreso piensa de esa manera, porque me parece que las trabas... Tiene razón, no el Congreso, la Cámara de Representantes que aprobó este proyecto de ley. Falta el trámite en el Senado. Sí, no la totalidad de la Cámara, pero claro, sí un porcentaje mayoritario y todo lo demás. Falta el Senado y esperemos que el Senado entienda esta preocupación. Aquí no se trata de que nos atravesemos a una reforma al sistema de salud. Para nada. Hagamos la mejor reforma que el país y que el sistema de salud requiere para beneficio de los usuarios y pacientes. Y eso no puede ser simplemente un discurso. Eso tiene que ser una realidad de una construcción colectiva, pero es que no ha habido atención, no ha habido escucha
a estos planteamientos técnicos que se han hecho por parte de muchos. Sí. Doctor Galán, hace 5 años exactamente para estos días, y usted lo estaba recordando ahorita, nos estaba llegando la pandemia, una cosa que era improbable pero que llegó. Y usted recordó también que quienes se vieron en esas situaciones críticas de entrar a una UCI y permanecer varias semanas internado, pues no tuvieron que pagar un peso adicional por haberse enfermado y haber tenido que utilizar estos servicios. Con esta reforma a la salud, con este nuevo modelo a la salud, ¿qué pasa si vuelve a llegar una pandemia? Yo toco madera para que eso no ocurra. ¿Quién tiene que asumir esos gastos? ¿El sistema público puede asumir esos gastos de nuevo o tendría que asumirlo la gente? Pues el sistema público tendrá, en ese hipotético caso, la responsabilidad, porque es que el mandato constitucional es clarísimo, la responsabilidad es del Estado. Digamos, es la estructura del sistema que permita que eso se haga de tal forma que sea, como dice la Constitución, pues de manera universal, de manera solidaria, de manera equitativa y en forma eficiente y con calidad. Entonces, digamos, eso es una construcción que hay que hacer, ¿no? Y el derecho a la salud no puede ser simplemente una idea. Materializarlo requiere de tomar decisiones que sean efectivas y eficientes. O sea, no podemos, porque pues nos echamos el discurso del derecho a la salud, pero hay que convertirlo en realidad, y convertirlo en realidad necesita de evidencia, necesita de técnica y no simplemente de buenas intenciones. Doctor Galán, un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Néstor, muy amable. Augusto Galán es director de